Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación porque este es un curso de adulto, un simposio adulto, y yo voy a hablar de cosas pediátricas. Les voy a contar un poco la realidad de los tumores torácicos en los niños. Para eso primero contarles que los tumores infantiles representan el 1% de todos los tumores. Así que en realidad es bastante reducido nuestro campo con respecto a los adultos. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes en pediatría? Esta es una realidad bastante consistente en todas partes del mundo, ¿ya? Y en Chile no deja de ser distinto, digamos. ¿Dónde va la luz? Aquí. El 40% de nuestros tumores son leucemia, posteriormente vienen los tumores del sistema nervioso central, los linfomas y posteriormente todos los otros tumores sólidos, digamos. En el tórax se van a manifestar muchos de estos tumores. Tenemos pacientes con leucemia que van a tener alguna manifestación torácica, todos los tumores sólidos probablemente aceptando los tumores del sistema nervioso central inicialmente. ¿Cuál es la realidad de nuestras posibilidades de tratamiento? En realidad, en pediatría han habido grandes avances en el tratamiento oncológico. Aquí podemos ver en este cuadro cuál era la sobrevida de los diferentes tumores en la década del 60 y la sobrevida actual en el año 2000 aproximadamente, con cambios muy significativos en prácticamente todos los tumores. Y eso es una realidad de todos los países del primer mundo y probablemente Chile se encuentra muy cercano a esos resultados. Sabemos que tumores infantiles es más o menos 12 a 14 pacientes menores de 15 años por cada 100.000 van a tener un tumor infantil. Lo que hace que en nuestro país tengamos más o menos 500 pacientes nuevos al año que necesiten un tratamiento oncológico. En la actualidad en Chile, en el grupo PINDA, que es el grupo colaborativo nacional, hay aproximadamente 600 pacientes tratados y hemos reducido en forma significativa nuestra mortalidad en 20 años. ¿Ya? Eso hace que la sobrevida global de los tumores, incluido leucemia y tumores sólidos, aproximadamente un 70-75%. Bastante buena. Sobre todo después de escuchar lo que comentaba el doctor sobre los resultados en cáncer pulmonar. Entrando en nuestro tema, si pensamos los tumores torácicos, los podemos dividir en los niños en tumores que se localizan en el mediastino, tumores pulmonares y tumores de la pared y de la pleura, ¿ya? Vamos a revisar someramente cuáles son los tumores más frecuentes en cada una de las localizaciones, deteniéndonos en algunos de ellos. Esta no es una revisión que va a ser acabada de todos los tumores por un tema de tiempo, digamos. ¿Ya? Las masas mediastínicas lejos son las más frecuentes de los tumores torácicos en los niños. La mayoría de los tumores de las masas mediastínicas en pediatría son tumores de origen maligno. Y como está la división anatómica del mediastino, en mediastino anterior, los tumores más frecuentes son tumores de origen tímico, la presencia de linfomas, ¿no es cierto?, tumores de células germinales y tumores tiroideos. En el mediastino medio vamos a encontrar los linfomas, algunas enfermedades linfoproliferativas menos frecuentes como la enfermedad de Castleman y otras, la presencia de metástasis de algunos tumores. Y en mediastino posterior básicamente vamos a encontrar los tumores neurogénicos, linfomas y también tumores de células germinales. Los tumores tímicos en niños son tumores muy poco frecuentes, ¿ya? Nosotros vemos probablemente un caso cada 3-4 años, ¿ya? Y podemos separarlo en dos tipos, los timomas y los carcinomas tímicos. El timoma es un tumor de crecimiento lento, ¿no es cierto?, que está asociado habitualmente a fenómenos inflamatorios, de autoinmunidad, como miastenia gravis, aplasia serie roja, etc. Puede comprometer además de mediastino, pleura y pericardio. Es raro que produzca metástasis. A diferencia del carcinoma tímico, que es un tumor que tiene una conducta bastante más agresiva, metastiza a distancia, y el tratamiento de estos dos tumores es básicamente la cirugía en pacientes que no se logra una resección completa, sobre todo en carcinoma tímico. En pediatría usamos quimioterapia y en algunos de ellos radioterapia, ¿ya? Otro tumor que se encuentra en el mediastino, otra neoplasia mediastínica, son los linfomas. Los linfomas es lejos la masa más frecuente mediastínica en pediatría, ¿ya? Y si pensamos que también la leucemia representa entre un 35 y un 40% de los tumores en pediatría, y muchos de ellos se manifiestan también con masas mediastínicas, pero en el contexto de la enfermedad de la leucemia hace que sea claramente la neoplasia más frecuente. De estos dos, como ustedes saben, tenemos la enfermedad, los linfomas Hodgkin y los no Hodgkin. ¿Ya? Habitualmente la enfermedad de Hodgkin es una masa que a nivel torácico puede comprometer timo, mediastino anterior y mediastino medio, y además producir un compromiso nodal y ectronodal en otros territorios dependiendo de la tipificación de del desarrollo de la enfermedad. Habitualmente la enfermedad de Hodgkin tiene asociados síntomas sistémicos,
Nosotros, el diagnóstico habitualmente es por biopsias de la masa patológica que esté con mayor facilidad desde el punto de abordaje quirúrgico, ¿no es cierto? Nosotros usamos tratamientos básicamente de quimioterapia en estos pacientes, ¿ya? Los protocolos actuales, a propósito lo comentaba el doctor del uso del PET-CT, los protocolos actuales en pediatría estamos tratando de reducir la radioterapia lo máximo posible por los efectos secundarios que produce, básicamente basándonos en la respuesta que tienen al PET después de 2 y después de 4 ciclos de quimioterapia, dependiendo de la etapa, pero prácticamente en las etapas avanzadas también. Y eso permite ahorrar tratamiento en muchos pacientes. Y su pronóstico de sobrevida es bastante bueno, teniendo sobrevida. Estos son los resultados de los diferentes protocolos chilenos. Ya, este es el protocolo 2005 y vemos que tenemos sobrevidas globales sobre un 92% a 5 años, ya, y en la etapa avanzada con sobrevida alrededor del 90%. El otro linfoma que se expresa, ¿no es cierto?, a nivel mediastínico es el linfoma de Hodgkin. Habitualmente compromete el mediastino anterior, La mayor frecuencia es, nosotros encontramos linfoma de origen linfolástico, ¿no es cierto? Y también podemos encontrar anaplásicos de células grandes. Este tumor es de rápido crecimiento y podría asociarse muchas veces a síndrome de Nakada superior. Esta es una paciente que tratamos en la clínica hace 6 o 7 años atrás. Esta era una niña que llegó consultando primero por un cuadro respiratorio que parecía un cuadro viral, de hecho lo vio un pediatra, y lo trató en forma sintomática. Apareció 5 días después, con una ocupación completa del hemitórax izquierdo. Ya planteó en ese momento el pediatra que podía tratarse un cuadro de una pleuroneumonía. Se puncionó posteriormente y apareció esta gran masa que comprometía todo el mediastino y el campo izquierdo, que lo mostraba, también lo muestra ahí el escáner. Y esto finalmente, a través del estudio del líquido del derrame pleural, concluimos que era un linfoma linfolástico, recibió tratamiento. Ahora la chica tiene como 9 años y está absolutamente asintomática. ¿Ya? El tratamiento que usamos en los linfomas linfolásticos habitualmente es el mismo esquema de quimioterapia que usamos en leucemia linfolástica aguda. Y sus resultados, como pueden ver acá, en general en etapas incluso avanzadas, son bastante buenos, alrededor del 80% de posibilidad de curación con diferentes esquemas de quimioterapia. Nosotros en Chile usamos los esquemas básicamente del grupo FM, del grupo alemán y europeo, y nuestros resultados están en estos mismos rangos. El otro tumor que compromete el mediastino, tanto anterior como posterior, son los tumores de células germinales. Los tumores de células germinales, como ustedes saben, son tumores que se originan de células que vienen del ectodermo y que van a migrar hacia las gónadas, ¿no es cierto? Hasta un 15% de los tumores germinales se ubican en el mediastino. En el mediastino va a encontrar todas las manifestaciones o todos los tipos histológicos de tumores de células germinales, desde las formas más maduras, inmaduras y teratomas maduros e inmaduros, y tumores germinales como tumores del saco vitelino. Pero la particularidad que tiene que histológicamente, como lo muestra este gráfico, los pacientes, el tipo histológico va a depender básicamente también de la edad del paciente. Encontramos formas de teratomas maduros, obviamente tratamiento quirúrgico y de muy buen pronóstico, básicamente en edades precoces, pacientes menores de 1 año. En niños mayores vamos a encontrar además ya formas mixtas como tumores del saco vitelino y además algunos teratomas maduros y inmaduros. Y las formas de tipo seminoma van a aparecer en los niños bastante más grandes. ¿Ya? Este tumor, su diagnóstico, nos apoyamos también en los marcadores tumorales habituales, alfa-fetoproteína y gonadotrofina coriónica, ¿no es cierto? Y su tratamiento, como se va a discutir en la próxima charla, pasa habitualmente por la cirugía y por la quimioterapia. La sobrevida con tratamiento de quimioterapia y cirugía, y antiguamente en nuestro protocolo no lo usamos, pero antiguamente también se usaba radioterapia, está bastante adecuada con sobrevida en la etapa avanzada cercana al 75%. ¿Ya? El próximo de esta diapositiva quiero mostrar un trabajo alemán del grupo Mackay, del protocolo Mackay hasta el año 2000, que muestra la importancia de la resección. ¿Ya? En los tumores de células germinales, los pacientes que se logra la resección completa tienen claramente una mejor sobrevida desde el punto de vista estadístico a aquellos que la resección es incompleta. Esto independiente de la etapa y del
tipo histológico del tumor y de la quimioterapia que hacemos. O sea, la cirugía es una herramienta muy importante en estos pacientes. Y finalmente, el tumor más frecuentemente que encontramos en mediastino posterior es el neuroblastoma. El neuroblastoma es el tumor, el tumor sólido más frecuente en los niños menores de 3 años en general, ¿ya? Y en general es el tumor sólido más frecuente, puede ser hasta el 8 o 10% de todos los tumores sólidos en algunas series, ¿ya? Se originan células de la cresta neural. Sabemos que este tumor, su principal localización es abdominal, la segunda localización importante es a nivel del tórax, del mediastino posterior, pero puede estar en cualquier lugar en relación a las cadenas simpáticas. Es un tumor que tiene un pronóstico es un tumor bastante agresivo, su pronóstico es bastante reservado, sobre todo en etapa avanzada, y hemos logrado conocer algunas cosas con respecto a estas células. Sabemos que existe una alteración genética que se llama el NMIC amplificado. La amplificación de este gen condiciona un factor de riesgo de mal pronóstico y de agresividad del tumor, independiente de cualquier otra característica del tumor. Sabemos que aquellos tumores que tienen hiperdiploidía son tumores que van a tener un comportamiento bastante menos agresivo, van a tener mejor respuesta a los tratamientos. Y sabemos que si hay otra alteración genética en estas células tumorales, que la delección del 1P, van a tener además un comportamiento también muy agresivo. Esto nos ha permitido que, además de la clasificación de la etapificación habitual de este tumor, combinándolo con las características, la expresión genética de estos tumores, permite diferenciar o separar diferentes grupos de riesgo, ¿ya? Y con un pronóstico diferente. Los pacientes de bajo riesgo, vale decir con etapas habitualmente hasta etapa 3, sin NMIC amplificado y con hiperdiploidía, van a tener mejores sobrevidas que aquellos pacientes que tienen alto riesgo, que expresan NMIC y que tienen etapa avanzada de la enfermedad, ¿ya? El tratamiento del neuroblastoma habitualmente es quimioterapia. La cirugía es nuestra herramienta de apoyo inicialmente para la biopsia, posteriormente quimioterapia, y después los pacientes siempre se hace un segundo tiempo quirúrgico con la idea de lograr R0 también en este grupo de pacientes. Posteriormente la mayoría recibe quimioterapia nuevamente, dependiendo de la etapa. En muchos de estos pacientes se usa trasplante progenitor hematopoyético como tratamiento de consolidación para lograr sobrevidas más cercanas a estos rangos en los pacientes de muy alto riesgo. Nuestras sobrevidas históricas están alrededor del 30%, y con un esquema de quimioterapia, agresivo, cirugía, trasplante de médula ósea y el uso de agentes diferenciadores como el ácido cirretinoico, hemos logrado tener sobrevida alrededor del 45-50% más o menos. Bien, esos son los tumores lo que quería yo hablar sobre tumores mediastínicos. Con respecto a los tumores pulmonares propiamente dicho, en general en el pulmón, en el niño, predominan las lesiones no neoplásicas y lesiones congénitas sobre las lesiones neoplásicas. Pero cuando existe una neoplasia es más probable que sea maligna que sea benigna, ¿ya? La gran mayoría de las neoplasias pulmonares en los niños son metástasis por sobre los tumores primarios, digamos. Con respecto a los tumores primarios pulmonares, les quiero comentar un poco sobre dos tumores: el tumor miofibroblástico inflamatorio, que es un tumor de origen de carácter biológico más bien intermedio, que tiene una tendencia básicamente a producir una recurrencia local, que puede ser, como dice ahí, hasta un 25% de esta tendencia a la recurrencia local. Produce metástasis con muy poca frecuencia, ¿ya? Los tumores miofibroblástico inflamatorio tienen la característica de ser un tumor de células fusadas, pero con un ambiente muy inflamatorio, obviamente, que básicamente este tumor produce interleuquina 6 e interleuquina 1, lo que además de producir las manifestaciones del tumor en sí mismo, ya va a condicionar un compromiso del estado general importante, fiebre, anemia, elevación del VHS, compromiso importante del paciente, ¿ya? La localización: un tercio de los pacientes con tumor miofibroblástico tiene una lesión pulmonar. La otra localización importante es mesenterio y el tratamiento es básicamente la cirugía. Su localización, no sabemos por qué este tumor tiene una predilección por localizarse a nivel de las bases del pulmón, ¿ya? Un tumor que es poco frecuente, pero que es interesante desde el punto de vista biológico, además, es el blastoma pleuropulmonar. Es una neoplasia pulmonar primaria, ¿ya?
Los blastomas pleuropulmonares están relacionados con una serie de otras enfermedades tumorales, de otros tumores sólidos en los niños, como el retinoblastoma, el neuroblastoma, el tumor de Wilms, ¿ya? Habitualmente este tumor compromete el pulmón o la pleura. Tiene 3 etapas y 3 formas de presentación y que son evolutivas habitualmente. La etapa 1, ¿ya? La etapa 1 o estadio 1 es un tumor que es una malformación, es un tumor quístico, ¿ya? Que sabemos que histológicamente cuando lo tomamos, estudiamos en la pared del quiste tiene un epitelio que es un epitelio con características ya de transformación neoplásica. Evoluciona posteriormente en el tiempo a la forma 2, ¿no es cierto?, que es un tumor sólido quístico, y finalmente la etapa 3, que es una etapa ya absolutamente un tumor sólido, ¿ya? Sabemos que este tumor, antiguamente se decía que estaba asociado a las malformaciones adenomatoideas quísticas pulmonares, ¿ya? Sabemos que este tumor tiene una alteración genética característica en casi todos estos pacientes, una alteración en un gen que es un gen que se llama TISER1, que es un gen que va a producir, es responsable como de producir microRNA maduro que está encargado de la expresión de diferentes genes. Clínicamente este tumor, las 2 manifestaciones más importantes, la presencia, él debuta con un neumotórax o puede debutar con un derrame pleural. Nosotros tenemos un caso en la clínica que tiene ya un paciente que tiene afortunadamente como 12 o 13 años de edad, que debutó a los 2 años con un gran compromiso, con un derrame pleural extensísimo y la presencia de este tumor que lo tratamos con cirugía y posteriormente con quimioterapia. Y actualmente lamentablemente los TAC no los puede conseguir, pero este paciente quedó con 4 lesiones quísticas pulmonares que la hemos seguido en el tiempo y hasta el momento no han tenido ninguna evolución de esta forma, ¿ya? El pronóstico del blastoma pleuropulmonar depende claramente del tipo histológico. En los tipos histológicos, primero 1 o 1R, que es una lesión quística estable, la sobrevida es muy buena. Estos son los resultados del Registro Internacional de Blastomas Pleuropulmonares, donde es una enfermedad rara, un registro mundial. Nuestro paciente está en este registro, o sea, está en este grupo, ¿ya? Con sobrevida en las etapas iniciales sobre el 95%, sobrevidas que caen obviamente en la medida que tenemos blastomas pleuropulmonares etapa 3, que son básicamente estas grandes masas sólidas, digamos, ¿ya? Y estos pacientes reciben cirugía y quimioterapia, estos pacientes reciben solo cirugía. El síndrome DICER1 es una mutación que se encuentra en el cromosoma 14, a ese nivel del cromosoma 14, y lo interesante es que estos pacientes, además, esta alteración genética se asocia a la presencia de una serie de otros tumores. Además de blastomas pleuropulmonares, son pacientes que tienen un mayor riesgo de tumores estromales ováricos, pinealoblastoma, nefroma quístico, nuestro paciente tenía un nefroma quístico, rhabdomyosarcoma botroide, tumores tiroideos y amartoma. O sea, estos pacientes tienen que ser, además, seguidos en el tiempo. Un tumor intrapulmonar, pero que es básicamente de vía aérea, son los tumores carcinoides, tumor que está en relación a las células APUD, ¿no es cierto? Produce una lesión endobronquial, como podemos verla en esta imagen, ¿ya? La clínica básicamente de un cuadro obstructivo o de una neumonía. El diagnóstico diferencial más importante que tenemos nosotros en pediatría es la diferenciación de un cuerpo extraño, ¿ya? Puede producir además por la producción de aminas, digamos, diarrea y flatching, ¿no es cierto? El tratamiento es básicamente quirúrgico, su pronóstico es bastante bueno, ¿ya? Pero cuando tiene lesiones metastásicas nodales disminuye bastante la sobrevida. El seguimiento es a través actualmente de un PET especial con dotatate, ¿no es cierto? Y por último, o sea, desde el punto de vista de las lesiones de los pulmonares, digamos, tenemos las metástasis. Las metástasis son las lesiones neoplásicas más frecuentes que están en el pulmón en el niño, como dijimos. La ubicación más frecuente habitualmente son periféricas y basales, pueden ser únicas, como en este caso, o múltiples, como este otro paciente. Nuestro gran problema como oncólogo muchas veces en los pacientes que tienen un tumor sólido es tratar de diferenciarla de una lesión no metastásica, que pueden ser lesiones infecciosas, porque estos pacientes además han tenido mucha quimioterapia y cuadro infeccioso asociado, los medicamentos, algunas son nódulos en específico. Los tumores que más frecuentemente producen metástasis pulmonares son los osteosarcomas,
en los cuales lo ocupa un lugar muy importante la cirugía, también los sarcomas de Ewing, los tumores de Wilms, rhabdomyosarcoma y otros tumores. La enfermedad metastásica habitualmente nos condiciona un desafío muy importante en el tratamiento, porque claramente, como se ve en estos diferentes esquemas, no es lo mismo tener una enfermedad no metastásica, en el caso de un osteosarcoma con sobrevida alrededor del 75%, o tener una enfermedad metastásica, lo mismo en neuroblastoma, lo mismo en sarcoma de Ewing y otros tumores, ¿ya? Entonces, nuestro manejo cambia, además en muchos pacientes podemos usar la cirugía, la metástasis ocupa algún lugar, intensificar la quimioterapia también, el uso de radioterapia en algunos tumores, el uso de terapia metronómica para ayudar a controlar estos tumores también. Probablemente va a haber un lugar con nuevas drogas, todo lo que es los medicamentos inmunomoduladores, ¿no es cierto? Y el desarrollo de algunos anticuerpos monoclonales, como se está haciendo, por ejemplo, en neuroblastoma. Finalmente, los tumores de pared, que son muchos tumores de pared. Yo, por razón de importancia, solo quiero hablarles de uno solo, que es el sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing es el segundo tumor óseo más frecuente que hay en los niños, ¿ya? El Ewing en realidad no es un tumor, es una familia de tumores, que son la familia de los tumores asociados al sarcoma de Ewing, que son básicamente los tumores neuroectodérmicos primitivos, y las formas más maduras, que son los neuroepiteliomas. En el tórax tiene un nombre especial, que es el tumor de Askin, ¿ya? Esta familia de tumores tiene esta característica histológica, lo que para nosotros los pediatras cae en un grupo de tumores que se llaman los tumores de células pequeñas, redondas y azules, donde están los linfomas, neuroblastoma, el sarcoma de Ewing, rhabdomyosarcoma, etc. ¿Ya? Presenta una alteración citogenética característica, y es la translocación entre el cromosoma 11 y el cromosoma 22, que también puede haber un compromiso mucho menor en translocación entre el 7 y el 22 o el 21 y el 22. Este es un tumor básicamente de pacientes niños de la primera, o sea, más allá de los 5 años de edad y adolescentes. El compromiso es óseo, preferentemente el esqueleto axial y también de extremidades inferiores. Las manifestaciones clínicas son dolor, síntomas generales, ¿no es cierto? Son pacientes que en general es un tumor que produce mucho compromiso en el estado general, aumento de volumen de partes blandas, dolor, etc. El 25% de estos pacientes tiene metástasis en el momento del diagnóstico. Aquí podemos ver diferentes manifestaciones de un tumor de un Ewing, ¿no es cierto? Un paciente con una lesión diaficiaria. En el diagnóstico diferencial está el osteosarcoma, pero habitualmente el osteosarcoma está mucho más cercano a la articulación, así que eso nos permite orientarnos. Y este es un tumor de Askin característico, digamos, con compromiso de la costilla, que fue el lugar desde donde se origina el tumor, y el compromiso pulmonar secundario. El tratamiento del Ewing es un tratamiento multimodal: cirugía, quimioterapia, radioterapia, en algunos pacientes trasplante autólogo, ¿ya? Los resultados en el sarcoma de Ewing de riesgo estándar son bastante adecuados y aceptables, con sobre el 75% de los pacientes curados con diferentes esquemas de tratamiento, básicamente asociado al uso de ciclofosfamida y antraciclina. Pero nuestro desafío son los pacientes de alto riesgo, o que son los pacientes metastásicos iniciales con los diferentes esquemas de quimioterapia. Estos resultados que se dieron en este grupo hasta el 99, de ahí en adelante nunca se han podido reproducir, ¿ya? Los resultados actuales andan más cercanos a esto, a un 30% de los pacientes vivos y curados, digamos, en el grupo de pacientes de alto riesgo. Y finalmente, para terminar, ¿cómo nosotros estudiamos las masas pulmonares, ¿ya?, en los niños? Básicamente, nosotros tenemos que diferenciar dos cosas frente a un paciente que tiene o que sospechamos que tenga una masa o un tumor pulmonar. Primero, el estudio local, y el otro, posteriormente, si confirmamos que esta es una lesión tumoral, cuál va a ser su estudio, su etapificación. A nivel local, desde el punto de vista de imágenes, todavía probablemente la radiografía de tórax tiene un lugar en el sentido de poder mostrarnos la presencia de una masa. La ecografía nos puede servir en algún paciente que tenga alguna masa a nivel del mediastino superior, ¿ya?, y que nos sirve para poder diferenciar el timo. Según los radiólogos, la ecografía del timo es bastante característica. El escáner con corte fino, con uso de contraste, nos va a permitir delimitar las características del tumor, ¿no es cierto? La ventaja que tiene que una técnica rápida, que en general el escáner no necesita que el paciente sea sedado. Una de nuestras limitaciones en los niños muy pequeños es que los pacientes tienen que ser sedados para este tipo de procedimientos, ¿no es cierto? Y la desventaja, obviamente, que es la irradiación, porque no sabemos cuánto tiempo más o cuántas veces más los vamos a irradiar.
Entonces ahí cobra importancia también la resonancia magnética, ¿no es cierto?, que nos permite la mejor definición anatómica del tumor, ¿ya? Y su limitación es que en tejido pulmonar no es tan buena, ¿no? Y además necesita sedación a diferencia del escáner. Una vez que tenemos probablemente el tumor definido y con una orientación diagnóstica, el paciente va a realizar una biopsia, ¿no es cierto? Y posteriormente, teniendo claro o medianamente claro el diagnóstico, tenemos que tapificarlo. Para evaluar la extensión, nosotros a nivel, y aquí tomo la palabra que dijo el doctor recién, la realidad difiere un poco entre los pacientes de los sistemas privados de los sistemas públicos. En el sistema público, muchos pacientes seguimos tapificando a los pacientes con escáner y con cintigrama óseo, ¿ya? Y en el sistema privado probablemente nosotros estamos más cercanos a hacer PET-CT de tapificación en algunos pacientes, y esto está validado, pero no en todos los tumores en los niños, está validado en linfoma básicamente, en rhabdomyosarcoma existen resultados contradictorios, en sarcoma de Ewing también está validado el PET, ¿ya? Y la resonancia magnética de cuerpo completo, que también se está utilizando en este momento como una herramienta de tapificación valiosa, pero que tiene la limitación que en los niños pequeños tenemos que usarla con sedación o anestesia. Eso era lo que yo les quería contar.